El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 17 de agosto del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunos titulares, porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. México reporta 8 migrantes muertos de Ecuador, Cuba y Venezuela en accidentes. Seguimos contando, lamentablemente, víctimas mortales venezolanos que huyen de la crisis, el horror en buena medida que se ha transformado Venezuela. Vamos a hablar de la crisis económica que afecta a nuestro país. La mañana de hoy, autoridades mexicanas confirmaron este martes la muerte de 8 migrantes, entre ellos 3 de Ecuador, 2 de Cuba y 1 más de Venezuela, tras un accidente carretero en Puebla, en el centro del país, donde además hay 9 heridos. Además, sobre la crisis con el avión de bandera venezolana con tripulación iraní, Daniel Ortega carga contra Argentina por retener este avión venezolano. Esto lo tomó la Deutsche Welle alemana. Entre tanto, el embajador argentino en Caracas, y esto lo destaca La Nación, en ese país, dijo que en Venezuela hay una sensación de injusticia, esto está entre comillas, por haber secuestrado a Ezeiza, y esto nos ha dado toda clase de reacciones luego de la cantidad de insultos que profirieron los oficialistas contra Alberto Fernández. Eso, aparentemente no hizo mella el embajador, esto lo decimos nosotros. En tanto eso ocurre, Elvis Amoroso, contralor designado por la Constituyente Comunal, anunció sanciones para la directiva saliente de monómeros. Ya el chavismo se frota las manos. Luego del cambio de gobierno en Colombia, Jorge Rodríguez trabaja para restablecer relaciones con Congreso colombiano. El ELN no se da por enterado, secuestró a 2 soldados colombianos cerca de la frontera con Venezuela. Sobre el telón de fondo de la crisis, la situación económica, insistimos, una de las razones que ha provocado que casi 7 millones de personas, casi el 20% de la población en nuestro país, se dice fácil, haya huido del territorio nacional. El Venezuela acumula una inflación de 48,4% hasta julio. Estas son cifras del Banco Central de Venezuela. Además, está el tema del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto, que ha generado las protestas masivas en todo el país. Algunos análisis hablan de un plan de control de gasto para aplacar estas protestas, y nos referimos con este titular a un trabajo que ha publicado Víctor Salmerón. Es nuestro invitado a esta hora. Él es periodista especializado en el área económica, además autor de los libros Petróleo y Desmadre y La Economía del Caos. Víctor, gracias por atendernos tempranito. Buenos días. Hola, buenos días, María Alejandra. Un placer hablar contigo. Yo te pedí un comentario, Víctor, acerca de este análisis que tú publicas en Runrunes, que habla justamente de este plan de control de gasto que ha implantado Nicolás Maduro con la asesoría de Patricio Rivera, exministro de Finanzas de Ecuador, en la época, entiendo, de Rafael Correa. ¿Qué puedes decirnos? Sí, correcto. Buenos días a todos. Sí, digamos, desde hace 2 años aproximadamente, el presidente Nicolás Maduro comenzó a aplicar un muy severo programa de ajuste, una receta que ha contado con la asesoría de Patricio Rivera, como bien lo recordabas. Él es el ministro de Finanzas de Ecuador, ciertamente, cuando Rafael Correa fue presidente. Esta ha sido una receta muy severa. Es un plan enfocado en contener la inflación. Desde ese punto de vista, el plan ha tenido un relativo éxito, es decir, todas las proyecciones y el resultado de inflación hasta julio que tú mencionabas, que es una inflación de 48% en lo que va de año, que sigue siendo muy, muy, muy alta,
y que sigue afectando la calidad de vida de las familias del país, pero que si comparamos con una inflación de 686% en el 2021, entonces el gobierno piensa terminar este año con una inflación en torno al 100%, que como digo, sigue siendo una inflación altísima y que sigue mermando la capacidad de compra de los exiguos salarios que ganan los venezolanos. Pero que respecto al 686 sería un relativo éxito y le daría al gobierno, es la idea, la plataforma de en el 2023 seguirla disminuyendo y luego nuevamente hacia el 2024, que es el año electoral, que también está jugando en todo este rompecabezas el cálculo político. Entonces, esa receta de la mano que vino de Patricio Rivera y la que está aplicando el gobierno, pues se basa principalmente en contener la inflación y en que haya pocos bolívares para comprar dólares, porque entonces la idea de que la cotización del dólar tenga mayor estabilidad, eso ayuda a contener el alza de los precios y transmite una señal de estabilidad y de control de expectativas que ayuda a desacelerar la inflación. Entonces, esa contención del dólar, por la vía de que haya pocos bolívares para comprar divisas, implica un gasto público muy controlado que ha tenido entonces unos mínimos aumentos de salario e incluso rebajas de los beneficios que están previstos en las contrataciones colectivas. De allí ha venido todo este tema de protestas por derechos laborales. En el primer semestre, según el Observatorio de Conflictividad, nos dice que hubo 1.642 protestas por reclamos de derechos laborales y en especial por un salario digno y suficiente. Este elemento de las protestas que hasta ahora no había aparecido o no había tenido mayor impacto en la marcha de este plan, comenzó a jugar un rol. Habrá que ver hasta qué punto esas protestas continúan, si se articulan, si le sigue siendo difícil al gobierno desacreditarlas como un plan conspirativo, etcétera. Son protestas además que están basadas en derechos previstos en las contrataciones colectivas y en la ley del trabajo, lo cual dificulta al gobierno el poder desacreditarlas. Y por primera vez vimos que en la marcha de este plan el gobierno tuvo que retroceder y ceder ante la presión de los maestros y profesores universitarios en cuanto a no aceptar el pago fraccionado del bono vacacional, ¿no? Entonces, algo que hay que tener presente es que este elemento de las protestas podría comenzar a jugar un rol más importante en la marcha de este plan que tiene el gobierno, que aparte de ese gran control del gasto, que el gasto ha crecido muy poco a pesar de las necesidades que existen en el país, pues bueno, se basa en aumento de impuestos y en permitirle muy poco margen de acción a los bancos para que no haya créditos en bolívares que puedan usarse para comprar dólares. Ahora, Víctor, quiere decir que según esta interpretación que tú compartes con nosotros, la aplicación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto responde a este plan draconiano de ajustes de Nicolás Maduro, ¿es así? Sí, para mí no hay duda en eso. Eso en marzo, recordemos que en marzo el gobierno da un aumento de salario. Habían pasado 10 meses con un salario congelado y una elevada inflación. El gobierno en marzo concede un incremento de salario, pero al mismo tiempo rebaja los beneficios que contempla la contratación colectiva, como primas por antigüedad, primas por hijos, primas por formación. Todo eso se contrae justamente para que la cantidad de bolívares que iba a desembolsar el gobierno no fuese al no llegar a la cifra que no se quería llegar. Lo mismo ocurrió también en el 2018, cuando el gobierno dio un aumento de salario importante. Recordemos que aumentó el salario mínimo de una manera importante después que lo tuvo congelado por muchísimo tiempo en el 2018, y también hubo un ajuste en los tabuladores de la administración pública. Es decir, yo creo que allá hay una estrategia de que lo que se da con una mano se resta con la otra, y pienso que la idea también es que hay que
dosificar el gasto y de alguna manera inyectarlo en mayor medida a partir del segundo semestre de 2023, cuando el reloj electoral comienza a jugar un rol mucho más importante en el país. Con el impacto que esto va a tener sobre los índices de inflación, ¿correcto? Bueno, como decía antes, este ha sido un ajuste, un paquete de ajuste muy severo que ha golpeado enormemente a la población. Después de que el gobierno hundió al país en la hiperinflación, pues ha tenido que aplicar esta receta de una manera despiadada en el control del gasto. Esto también se manifiesta en los hospitales, en escuelas con poco equipamiento, etcétera. El punto está en que para mí el impacto en crecimiento, en calidad de vida es grande, pero sí hay una ganancia en desacelerar la inflación, pero sigue siendo una inflación sumamente alta. Yo pienso que en el fondo es que es un ajuste que no tiene la calidad requerida, porque pareciera muy distante la posibilidad de llevar al país a una inflación de un dígito, por ejemplo. Creo que es un gobierno que tiene muchas limitaciones para hacer un ajuste de calidad. Es un gobierno que viene de unas elecciones no creíbles, un gobierno que entonces no tiene reconocimiento, que no puede ir a organismos multilaterales, que no puede obtener financiamiento en el exterior y que entonces está dependiendo mucho de una producción de petróleo que se ha estancado en 700,000 barriles después de que había aumentado, y de un precio que aumentó bastante tras la invasión de Ucrania, pero que las proyecciones comienzan a indicar que podría caer si hay una recesión en Estados Unidos, en Europa, y se sigue desacelerando la economía de China, que son los grandes compradores de petróleo en el mundo. Entonces, creo que todo esto está en juego. El gobierno ha tratado de mantener su gran control del gasto, y también hay que tomar en cuenta que una pata de este ajuste es venta de dólares. Para, como decía antes, la estabilidad del dólar es crucial para este plan. Entonces, aparte de restringir los bolívares que ingresan a la economía, se venden dólares. Todas las semanas el Banco Central está vendiendo dólares al mercado cambiario, y para ello también es necesario que el precio del petróleo se mantenga alto, porque si se gastan más bolívares, hay también que vender más dólares para que la cotización del dólar no se dispare a niveles indeseados. Entonces, es este rompecabezas donde está montado el gobierno, que para mí comienza a parecerse a lo que en Venezuela se llama el cuero seco, pues una economía que si la pisas por un lado, se levanta por el otro, porque si las protestas, por ejemplo, siguen aumentando y es un factor que está allí presente y el gobierno comienza a gastar más, entonces las otras herramientas tienen problemas para intensificarse. Por ejemplo, aumentar más los impuestos impactaría el incipiente crecimiento que está teniendo la economía. Ya el crédito está bastante restringido, restringirlo más también tendría un impacto en la poca producción que tienen muchas empresas. Y entonces tendrías que aumentar la venta de dólares en el Banco Central, a través del Banco Central, y esos dólares, como yo pienso, creo que se están almacenando para el calendario electoral. Ahora, sobre el tema de la venta de dólares, lo que está ocurriendo con las reservas de oro del Banco Central, Víctor, cayeron 6 toneladas entre enero y junio de 2022. ¿Qué tan grave o preocupante es esta situación, en tu opinión, y qué impacto podría tener sobre estos factores que estamos analizando? Te escuchamos. Sí, el Banco Central ha perdido en lo que va de año 600 millones de dólares en reserva. Tiene unas reservas internacionales muy bajas, alrededor de 4,000 millones de dólares. Ha vendido oro, gracias también a la venta de ese oro es que hay dólares para intervenir en el mercado cambiario. Yo diría que el problema es que las reservas es un indicador que no es lo que era, es decir, en las reservas no estamos viendo todo el ingreso de dólares que tiene el gobierno.
obviamente el gobierno tiene una gran cantidad de fondos y de bolsillos donde debe estar almacenando dólares. Un efecto de las sanciones ha sido que el petróleo se vende de manera subrepticia, no hay mayor información sobre lo que exporta el país, ni a qué precio. Entonces, realmente cuando vemos las reservas, vemos una parte de la película, pero no tenemos la película completa para realmente poder estimar cuál es el ingreso de dólares que está teniendo la administración de Nicolás Maduro, y mucho menos sabemos cómo se gasta. Ahora, llama la atención, Víctor, como han dicho los dirigentes sindicales, que el dinero lo hay. Claro, no sabemos, digamos, cuánto, por la razón que tú compartes con nosotros. Y lo digo porque entendemos que está en marcha el pago del bono vacacional, una de las principales reivindicaciones del sector educación, y que provocó, por cierto, las recientes protestas. Yo te pedí un comentario al respecto, te escuchamos. Bien, sí, yo creo que el gobierno podría pagar, pero el tema está en lo que traté de transmitir al comienzo. El punto está en que la estrategia central del gobierno es desacelerar la inflación, y para hacerlo, en vista de que no puede hacer un ajuste de mayor calidad, por ejemplo, porque podría contar en otras circunstancias con apoyo de organismos multilaterales que den una cantidad de recursos que ayude al gobierno a instrumentar un ajuste con menos impacto en la calidad de vida de los trabajadores, o que un ajuste donde haya mayor confianza, etcétera. Nada de eso está presente. Entonces lo que hay es un ajuste salvaje en el control del gasto. Ese gasto ha crecido en el año, pero ha crecido a unos niveles muy bajos. Es un gasto que se está administrando a cuentagotas, porque la idea central, la obsesión del gobierno es desacelerar la inflación, y entonces eso es el objetivo prioritario ahorita, más que tratar de compensar el impacto que han tenido las familias, porque ciertamente los salarios en la administración pública pues se han desplomado. Son unos salarios realmente muy, muy bajos. Si vemos el caso de los profesores universitarios, el salario básico a un profesor a dedicación exclusiva, que es la máxima categoría en las universidades públicas, equivale hoy a $87 mensuales. Y el de un profesor instructor a tiempo completo a $45 mensuales. Esos son unos salarios prácticamente ridículos para los estándares de Latinoamérica y para la formación que tiene ese capital humano, ¿no? Bueno, prácticamente poco más de $1 diario en el caso concreto de los $45, lo que tú mencionas, y muy lejos del costo de la canasta alimentaria según el SENDAS, que roza los $450 mensuales, ni hablar de la canasta básica familiar. Víctor Salmerón, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos. Sabemos que tienes obligaciones, periodista especializado en el área económica, autor de los libros Petróleo y Desmadre y La Economía del Caos. Nosotros vamos a una pausa y a regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Una
Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de este plan de ajustes económico que ha puesto en marcha Nicolás Maduro y que ha tenido un impacto sobre el ingreso de los trabajadores, desconociendo en buena medida los beneficios adquiridos durante años en el marco de las contrataciones colectivas. Nos acompaña a Rosario Contreras, quien conoce perfectamente el tema, presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital. Gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Saludos a todo el equipo que permite esta ventana comunicacional y a quienes nos están escuchando en este momento. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca del tema que nos ocupa. Nos decía Víctor Salmerón hace algunos minutos, periodista especializado en el área económica, según su interpretación, y luego de consultar a varios analistas, que lo que hemos visto con los trabajadores tiene que ver con un plan draconiano impuesto por Nicolás Maduro con asesoría de Patricio Rivera, exministro de Finanzas de Ecuador, de Rafael Correa. Yo le pediría un comentario. Ayer algunos portales daban por cancelado el bono vacacional en el caso de los educadores, pero incluso incumpliendo la contratación colectiva, utilizando como base lo que establece la Oficina Nacional de Presupuesto. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? La escuchamos. Sí, fíjate, es contradictorio cuando el gobierno de Nicolás Maduro habla de una reapertura económica, de ingresos. Creo que la falta de transparencia en este momento nos tiene a los trabajadores como en pie de lucha, porque eso hay que decirlo por la calle de Hermes. Este instructivo de la UNAPRE vulnera derechos contractuales, y lo hemos venido diciendo. No es lo mismo que le paguen el bono vacacional a los educadores y a todos los trabajadores de la administración pública en base a sus contratos colectivos, a que se pague en base al instructivo UNAPRE. Hay una disminución de entre el 47 y el 50% del salario integral que se toma como base para el cálculo de las vacaciones. Y esto por hablar de las vacaciones. Aquí vamos a ver bonificación de fin de año. Entonces, ayer veíamos titulares de que fue destituido el director de la UNAPRE. María Alejandra, los trabajadores públicos no estamos levantando nuestra voz de protesta para que se destituya un funcionario, porque entonces, si es por destituir un funcionario por haber vulnerado los derechos laborales, tendría que pedirse la destitución de Maduro, porque es Maduro el presidente, el que da los lineamientos a través del Consejo de Ministros, y la UNAPRE es una oficina subalterna, una oficina técnica que ejecuta las decisiones tomadas en Consejo de Ministros, y quien preside el Consejo de Ministros es Nicolás Maduro. Entonces, esta semana, y quiero decirlo con mucha responsabilidad, todos los trabajadores públicos estamos realizando asambleas, estamos realizando consultas a nuestras bases gremiales, porque nosotros no nos vamos a desmovilizar. Si Nicolás Maduro cree erróneamente que anunciando la destitución de un funcionario de la UNAPRE va a desmovilizar a la clase trabajadora, creo que está muy equivocado. Nosotros no estamos luchando por cambiar un funcionario, nosotros estamos luchando por la derogación del instructivo UNAPRE, que ha venido vulnerando el derecho al salario, el derecho a los contratos colectivos, y no vamos a dejar de levantar nuestra voz de protesta hasta tanto se modifique esta draconiana medida y se nos restituyan nuestros derechos laborales. Yo creo que acá Nicolás Maduro ha subestimado la inteligencia de la clase trabajadora venezolana. Y lamentablemente, digo lamentablemente porque se supone que Nicolás Maduro en algún momento de su vida fue un dirigente sindical. Y si él fue un dirigente sindical comprometido con sus representados, sabe que los dirigentes gremiales y sindicales vamos a seguir
luchando por garantizarle y protegerle los derechos de la clase trabajadora venezolana que legítimamente representamos. Ahora, ayer algunos portales como Crónica 1 y otros advertían que las universidades públicas recibieron la orden de pagar 105 días de salario promedio a sus trabajadores por el bono vacacional. De acuerdo con la ONAPRE, este salario se calcula en base de lo que el trabajador ganaba para diciembre de 2021, desconociendo el aumento de marzo, y yo le pediría un comentario, porque ayer veíamos a varios dirigentes sindicales del área de la educación advirtiendo que hasta no ver, no creer, y da la impresión que efectivamente, si esto es así, no cumpliría con las reivindicaciones que los han llevado a protestar en la calle. Yo le pedía un comentario, no es su sector, pero algo similar, me refiero al desconocimiento de los beneficios, ocurre con los trabajadores del sector salud. La escuchamos. Sí, fíjate que al sector salud, quizás uno de los detonantes de mayor connotación comunicacional fue el pago de 10 días de vacaciones al sector educación. Pero es que el sector salud, el 22 de julio, fue objeto de una violación muy grave en una cláusula contractual. Y hablo del bono de uniforme. El bono de uniforme para el sector salud representaba 1.300 bolívares. Un acta lamentable, un acta que demostró el carácter genuflexo de un sindicato patronal como FNACITRASALUD, redujo 1.300 a 200 bolívares. Pero también en el sector salud, María Alejandra, hemos sentido que las vacaciones han sido disminuidas. Y lo digo porque el cálculo de nuestras vacaciones se hace en base al salario integral. Y la ONAPRE, este instructivo de la ONAPRE, desmejoró primas que forman parte del salario integral, como la antigüedad, la profesionalización, el bono nocturno. Es decir, hemos sido sistemáticamente desmejorados. Esto es lo que ha conllevado a que el sector salud y el sector educación están mancomunando esfuerzos porque tenemos un punto en común que no es lesivo, el instructivo de la ONAPRE. Y repito, la lucha que planteamos nosotros no era, uno, para cambiar a un funcionario de la ONAPRE, para que se nos pague un bono vacacional. La lucha es para la derogatoria del instructivo ONAPRE, que es hablatorio a todos los derechos laborales de todos los trabajadores de la administración pública. Aquí estamos hablando de CanTV, empresas del Estado, sector petróleo, jubilados y pensionados, de gobernaciones, de alcaldías. Es decir, que este instructivo aglutina la voz de protesta de la clase trabajadora venezolana porque es el instrumento draconiano que está utilizando Nicolás Maduro para vulnerar los derechos laborales que han sido conquistas de la clase trabajadora a través de las luchas que hemos mantenido y que ha conllevado a la firma de contratos colectivos. Dejándote dicho, María Alejandra, que ningún gobierno le ha dado a los trabajadores nada de manera gratuita. Estas son luchas que desde 1936 se han forjado a través de las organizaciones sindicales y gremiales para esto. Y no podemos permitir que en el año 2020 alguien que se llama presidente obrerista, alguien que dentro de su historia de vida coloca haber sido dirigente sindical, venga a vulnerar lo que ha sido una conquista de lucha de calle de los trabajadores venezolanos, que son los contratos colectivos. Ahora, con nuestra invitada y otros dirigentes sindicales hablamos de las declaraciones, las amenazas de dirigentes oficialistas, advirtiendo entre otras cosas que no había dinero, pero da la impresión que eso era falso, que era mentira. ¿Qué responde usted ante esas declaraciones? La escuchamos. Fíjate que nosotros, y quiero decirte, el fundamento, la justificación que estuvo Octavio Solórzano para vender una cláusula como la de uniforme, era la guerra económica, no había dinero. Y nosotros nos preguntamos y queremos reivindicar las luchas unitarias que libramos con unas movilizaciones importantísimas el 4 de agosto, el 11 de agosto, que se dieron en los 24 estados del país, generó que Maduro anunciara que le iban a pagar el bono vacacional a los trabajadores de la educación, pero les había dicho que se lo iba a pagar por partes. La pregunta es, con la presión de calle salió el dinero. ¿Cómo explica Maduro
que en este momento que se habla de zonas económicas, que se habla de ingresos petroleros, que se habla de lo recaudado a través de impuestos, va a seguir pensando que somos los trabajadores los que vamos a tener que seguir con ese formato de pobrecito Estado no tiene dinero. Yo creo que si aquí efectivamente quiere devolverse la plenitud al aparato productivo, que el capital humano lo conformamos hombres y mujeres, que estamos allí trabajando en la administración pública, el primer trato que debería darse con urgencia es mejorar los sueldos y salarios de los trabajadores para frenar ese movimiento migratorio laboral que se está dando, producto de la falta de salario que tenemos los trabajadores. Y además, el principio de transparencia, María Alejandra. Aquí no sabemos efectivamente cuánto le ha ingresado al país. Yo creo que eso es un documento que todos los venezolanos tenemos que conocer. ¿Cuál es el presupuesto del Estado? ¿En qué se está invirtiendo nuestro dinero? ¿Cuánto se está disponiendo para la nómina de la administración pública? Que repito, somos hombres y mujeres que estamos al servicio de la administración pública para garantizar educación, salud, seguridad, empresas básicas. Entonces yo creo que eso, por allí teníamos que empezar. Que Nicolás Maduro le diga al país, basándose en el principio de transparencia, en qué se ha invertido el dinero de los venezolanos. Y además, por el principio de autotutela que tiene la administración pública, corregir el error que han incurrido al decretar ese instructivo NAPRE. O lo hace Nicolás Maduro por la vía administrativa basándose en el principio de autotutela, o lo hace el TCJ a través de la nulidad por inconstitucional de este instructivo. Pero cualquiera de los dos escenarios, María Alejandra, pasa, que los trabajadores vamos a seguir activados y movilizados en la calle de manera unitaria, porque aquí no son los educadores los que van a salir a la calle, aquí estamos las enfermeras, el sector salud, el sector petróleo, porque creemos, repito, que esta paraguas draconiado, el instructivo NAPRE, nos está dando lluvia ácida en cuanto a los ingresos que percibimos, los pocos ingresos que percibimos los trabajadores, ya que en Venezuela estamos muy lejos de que se cumpla el artículo 91 constitucional. ¿No cree usted que el pago del bono vacacional, a pesar, bueno, digamos, de estas diferencias entre las reivindicaciones y lo que establece el instructivo ONAPRE, puede dividir la protesta que se ha realizado hasta ahora o no? Bueno, nosotros queremos que no sea así. Y aquí tengo que hacerle un llamado a los trabajadores venezolanos, que nosotros no nos podemos seguir conformando con migajas. Nosotros tenemos que exigir el derecho que nos establece la Constitución. Sin embargo, esta ha sido una semana de intensas reuniones. Nos hemos reunido todos los sectores, el sector salud, el sector educación, y cuando hablo del sector educación, hablo en todos sus niveles, media, básica, universitaria. Nos hemos reunido con representantes del sector petróleo, con empresas básicas, y todos hemos llegado a una conclusión, María Alejandra. Nuestra lucha no es por un bono vacacional, nuestra lucha no es por un bono de uniforme, nuestra lucha es que se derogue el instructivo ONAPRE, que ese instrumento draconiano es el que ha minado de manera grave nuestros derechos laborales. A través de este instrumento, Nicolás Maduro, presidente obrerista, ex dirigente sindical, ha vulnerado el derecho, el núcleo del derecho de la clase trabajadora, que es el artículo 89 constitucional. Finalmente, sobre las amenazas, decía la docente Elsa Castillo, dirigente sindical, nos han intimidado, nos han perseguido con motos, con vehículos, nos han bajado de un vehículo pistola en mano. Sí, miedo existe, pero el miedo no nos va a paralizar. ¿Qué responde usted ante una denuncia de esta naturaleza? La escuchamos. Bueno, en principio quiero transmitir a través de este medio toda mi solidaridad con esa valiente docente que es Elsa Castillo, que no ha tenido miedo. La persecución la tenemos en todos los sectores, María Alejandra. A mí desde el año 2019 me bloquearon todas mis cuentas bancarias cuando yo lideré un logro que se obtuvo, que fue Héroes de la Salud. Y eso es una manera de perseguir. Cuando estamos en una protesta y estamos siendo fotografiados por los cuerpos represivos del Estado, eso es una violencia. Cuando nos siguen, cuando salimos de una reunión y vemos un carro sin placas parado, viéndonos, eso es una persecución. Cuando tenemos 8 dirigentes sindicales y sociales privados de libertad, eso es persecución. Pero eso habla
de un talante antidemocrático, de un gobierno que dice ser democrático, pero como dijo mi compañera de lucha, Elsa Castillo, nosotros convertimos el miedo en una fuerza que nos impulse a seguir adelante. Si el miedo lo quiere utilizar el gobierno de Nicolás Maduro como un arma de control social para detener las voces que se levantan, denunciando las tropelías que hacen en contra de la clase trabajadora, hoy se ha encontrado con un grupo de hombres y mujeres que hemos decidido que el miedo no nos va a paralizar. El miedo lo vamos a convertir, por el contrario, en una fuerza que nos va a impulsar a seguir adelante, porque nosotros creemos y estamos convencidos que el error de un dirigente gremial y sindical no es arrodillarse ante el patrono, es pararse de frente ante el patrono para exigir los derechos de sus agremiados. Y por eso cuentan los trabajadores venezolanos que hoy estamos dirigentes, exponiendo nuestra libertad, exponiendo en riesgo nuestra seguridad física, pero con la convicción de que Venezuela necesita dirigentes sindicales y gremiales éticos, que no se vendan por prebendas, porque aquí los hombres y mujeres que estamos en la calle no es porque nos pagan, María Alejandra, es porque estamos convencidos de que quedarnos callados nos hace cómplices de las tropelías que está haciendo Nicolás Maduro y el equipo que lo acompaña en contra de los derechos que nos consagra a los trabajadores la Constitución, las leyes y los convenios internacionales. Nos decía ayer Servando Carbone de Únete que están pensando en llevar denuncia ante la OIT, incluso si es necesario llevar este tema de la persecución, la detención de dirigentes sindicales a la Corte Penal Internacional. ¿Qué opina usted sobre este tema? Sí, yo concuerdo con mi hermano Servando Carbone. De hecho, el gremio de enfermería también, a través de sus 35 colegios, vamos a presentar una queja ante la OIT, primero porque se nos está vulnerando el de la libertad sindical cuando el Estado venezolano, en la cabeza de Nicolás Maduro, no se sienta con los legítimos representantes del gremio de enfermería, que somos los colegios de profesionales de la enfermería de Venezuela. Cuando se nos está vulnerando el derecho a la contratación, cuando de manera unilateral se modifican cláusulas contractuales que contravienen la misma Constitución. Y entonces en esto estamos porque sí creemos de que si la comisión de encuesta vino a Venezuela a recoger las situaciones y el Estado venezolano se comprometió a corregir las situaciones que fueron denunciadas, lamentablemente los resultados de esa comisión de encuesta parece que era lavarle la cara al gobierno de Nicolás Maduro, porque posterior a ese diálogo social que se da, privados de libertad, siguen con el paralelismo sindical, siguen violando contratos colectivos, que fueron las denuncias que dio el origen a que se abriera esta investigación al Estado venezolano a través de la comisión de encuesta de la OIT. Ana Rosario Contreras, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con este plan de ajustes económicos que ha puesto en marcha Nicolás Maduro, que según algunas interpretaciones estaría detrás del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto, que es una de las razones fundamentales que ha llevado a los trabajadores de la administración pública a la calle. Gracias. Nosotros nos vamos a ir con una declaración, justamente la denuncia que comentábamos de la docente Elsa Castillo, dirigente sindical, sobre las amenazas en su contra. Ella aseguró en una declaración el 15 de agosto, hace un par de días, que la intimidaron, la persiguieron, la bajaron de un vehículo, pistola en mano. Vamos a escucharla y nos vamos a la pausa y regreso venimos con más. Gracias a Ana Rosario Contreras. Que le van a despojar de su salario, siendo que ya ellos tienen a Cacrete, que es la caja de ahorro, y que la pagan. O sea, le van a cobrar doble caja de ahorro y ninguna le va a prestar el servicio. ¿Qué asunto es este? Después no quieren que uno diga sinónimos de aquello de quedarse con lo ajeno. Pero todos los venezolanos sabemos que aunque yo no diga que se quedaron con lo de los educadores, eso fue lo que hicieron. Y hasta tanto no nos los devuelvan, bueno, los educadores van a seguir diciendo lo mismo. Yo no tengo la culpa, yo no le puedo tapar la boca a todo, aunque me digan que no lo haga. ¿Ok? ¿Le han dicho que no lo haga? Por ejemplo, ¿la han amenazado? Sí. ¿Qué le han dicho?
Nos han intimidado, nos han perseguido, con motos, con vehículos, nos han bajado de un vehículo, pistola en mano. Sí, miedo existe. El miedo es libre, el miedo es una emoción humana a la cual ninguno está exento de tener miedo. Pero el miedo no nos va a parar. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales civ.net.be, fonpres.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, quiero hablarles de DILAB Biodiagnóstico, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, DILAB Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. DILAB Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Y parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación por los 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos en Palabras Más, Palabras Menos. Se suma a nuestra mesa de debate el economista Daniel Cadenas. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Agradecido por la invitación. Un gusto conversar con nuestro invitado, como siempre. Yo le pedí un comentario acerca del tema que nos ocupa. Decíamos, según interpretación, análisis del periodista Víctor Salmerón, lo que hemos visto en los últimos días, la aplicación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto, responde a un plan de ajustes económico que está aplicando Nicolás Maduro por la asesoría de Patricio Rivera, exministro de Finanzas de Ecuador, de Rafael Correa. Yo le pedí un comentario al respecto. Lo escuchamos. Sí, yo leí el post de Víctor, muy bien escrito y con una opinión bastante calificada allí. Y sí, estoy de acuerdo, esa es la realidad. Todos los programas de ajuste y estabilización, como receta, pues, entre los elementos que contienen está siempre uno de los objetivos de cualquier programa de ajuste y estabilización es, por supuesto, estabilizar la inflación y conseguir una inflación baja y estable. No sé cuánto será la meta del gobierno, pero uno supondría que, bueno, están apuntando a una inflación más baja y de preferencia de un dígito.
Entonces, en esos programas de estabilización, uno de los elementos siempre para lograr ese tipo de objetivos es la reducción del déficit fiscal, ¿okay? Cerrar la diferencia, el hueco, la brecha que hay entre el nivel de gasto del gobierno y el nivel de ingresos tributarios del gobierno. Y eso es lo que vemos que está sucediendo, claro, de una forma draconiana, quizás un poco salvaje y con, digamos, unos criterios que no se estilan ni siquiera en los programas de estabilización y ajuste que aplicaba el Fondo Monetario en el siglo XX, en los años 80 y 90, pues se hacían estas cosas. Es decir, siempre el gasto del gobierno se buscaba recortar, se buscaba aumentar los ingresos tributarios para cerrar esa brecha, cerrar el déficit, porque bueno, hay una vinculación entre el déficit fiscal y la inflación, pero había cosas que eran como que intocables, es decir, el gasto social, el gasto en educación y en salud y en programas sociales, pues se cuidaba de no solamente no reducirse, sino que en el marco de una reingeniería del gasto público se buscaba eliminar gasto público ineficiente y dirigir parte de esos recursos a aumentar los programas de asistencia social, que obviamente cuando se aplica un programa de esta naturaleza hay mucha gente que sale perjudicada, en especial los más pobres, que es lo que estamos viendo ahora en Venezuela. Entonces sí, esa apreciación que está en el post de Víctor, ratificada allí por la opinión de la economista Tamara Herrera, es correcta. O sea, esto forma parte de un programa de estabilización y ajuste que, como todos los programas de estabilización y ajuste, tienen ese elemento de reducción del déficit, ¿no? Lo que sí, la observación que yo haría es que este programa de estabilización y ajuste, recetado por estos asesores ecuatorianos, quizás se está ejecutando de una manera salvaje, es decir, indiscriminada. Se está buscando reducir el gasto público sin discriminar que hay gasto de tipo social que no debería ser tocado. Esa sería mi principal crítica a eso, porque bueno, hay una afectación grande. Ya acabas de tener a un representante gremial de los empleados públicos. Yo soy profesor universitario y por supuesto te puedo contar muchas historias al respecto. Y bueno, nada, obviamente que creo que eso se pudo haber hecho de una manera un poco más racional para evitar ese tipo de efectos secundarios indeseables. Ahora, yo le preguntaría a nuestro invitado, ¿por cuánto tiempo se puede mantener una estrategia de esta naturaleza, tomando en consideraciones distintos factores? Víctor mencionaba uno, la reducción de los precios internacionales del petróleo. Por ejemplo, el impacto que esto tiene para los ingresos de nuestro país. Ahora mismo veo la cotización del Brent solo por encima de $91, el WTI solo por encima de $86, muy por debajo de lo que llegaron a marcar estos indicadores, sobre todo cuando comenzó la guerra en Ucrania. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, fíjate, esa es una muy buena pregunta, porque, digamos, si durante un largo periodo en el cual hemos disfrutado de un pequeño auge de ingresos petroleros, y digo pequeño no por la magnitud de aumento de los precios que ha sido considerable, sino porque, bueno, la producción venezolana alcanzó un techo y mucha de la exportación venezolana no produce caja por cosas que ya sabemos y que no voy a mencionar aquí porque no es el tema. Pero sí ha habido un aumento, digamos, sustancioso, significativo, importantísimo en los ingresos fiscales del gobierno vía ingreso petrolero. Bueno, por las distintas vías como el gobierno captura eso, que básicamente es un impuesto sobre la renta a las empresas productoras de petróleo, las regalías y otro tipo, una gran variedad de otros impuestos que se cobran a la producción de petróleo, que han hecho que con estos niveles de precios, a pesar de la menguada producción, los ingresos fiscales del gobierno hayan mejorado sustancialmente. Entonces, lo conecto con tu pregunta. Si en una época en la cual
hemos tenido esos ingresos extraordinarios, que por supuesto eso es un choque transitorio y va a terminar, y ya hay señales de que eso pudiera estar llegando a su fin y pudiera revertirse la tendencia. El gobierno en ese contexto ha aplicado una reducción draconiana y brutal del déficit fiscal, que incluso yo hablando con unos colegas, pensé que, dado que no hay cifras de gasto fiscal, porque entre digamos, el oscurantismo estadístico que tenemos está que desde hace bastante tiempo no tenemos estadísticas publicadas como se acostumbraba antes del gasto fiscal primario, no las tenemos y solamente hay estimaciones indirectas, pero uno por lo que ve pareciera que el gasto real del gobierno se hubiese contraído tanto por todo lo que vemos, la ausencia de inversión pública, los bajísimos salarios como se han mantenido los empleados públicos, el bajísimo nivel de las jubilaciones y pensiones, donde básicamente está el grueso del gasto público. Entonces, si en ese contexto de altos ingresos el gobierno ha hecho esa reducción, incluso pareciera que estuviera buscando como una especie de superávit fiscal, es decir, pareciera que no solamente busca cerrar la brecha, sino que los ingresos tributarios excedan al gasto, no sé para qué, pero pareciera. Si el gobierno anda en eso, en este contexto donde los ingresos petroleros están altos o han estado altos, entonces me asusta pensar qué va a pasar cuando los ingresos petroleros caigan. Entonces, porque bueno, usualmente es al contrario, usualmente en periodos, digamos, de bonanza, el gobierno busca, digamos, gastar un poco más, sobre todo en un país como Venezuela que tiene enormes necesidades de inversión pública y de gasto social, es decir, de gasto público productivo. Entonces, verdad que me asusta que cuando los ingresos fiscales del gobierno, vía todos los tributos que se cobran por la producción petrolera, caigan, porque están vinculados al precio, obviamente, entonces, ¿qué va a pasar? Me imagino que la tentación es a gastar menos todavía, aún más. O sea, reducir el gasto público aún más. Entonces, verdaderamente que no me asusta un poco ese panorama, que eso va a suceder. Los precios del petróleo volverán a sus niveles de equilibrio en algún momento. Y bueno, dada la menguada producción, yo diría que si el gobierno ha buscado reducir el gasto en un contexto de altos ingresos, bueno, ¿qué va a pasar cuando los ingresos caigan? Entonces, bueno, lo va a reducir aún todavía más. Entonces, bueno, imagínate tú, aquí la afectación, los muertos se contarán por decenas de miles, porque estos son hospitales que no están recibiendo dotación, empleados públicos en sectores de salud y educación que no están recibiendo su remuneración, universidades que no están públicas y liceos y escuelas que no están recibiendo su dotación, y eso deteriora la calidad del servicio que se está prestando. Por lo que podemos ver es una ola de protestas incluso superior a la que hemos visto en los últimos días, no lo sabemos. Pero gracias a Daniel Cadenas por atendernos, acompañarnos, economista, además profesor universitario que conoce perfectamente el tema, creo que desde varios ángulos que hemos desarrollado la mañana de hoy. Gracias. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos, lo hacemos en nombre de Jaime Lestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM.